noches. Hoy, durante la promulgación de 4 leyes de la reforma política, el presidente de la República, Martín Vizcarra, flanqueado por su primer ministro, Salvador del Solar, y por el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha reiterado la necesidad de que se apruebe el adelanto de elecciones. Ha sido prácticamente una invocación al Congreso de la República para que haga un reconocimiento del estado de la crisis política, del evidente desencuentro para él, del entrampamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ha insistido pues en la necesidad de que el Congreso apruebe este proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el propio Ejecutivo para que las elecciones puedan, en resumen, darse en abril del próximo año. Al parecer incluso se está incluyendo en la partida presupuestal ya un presupuesto, ¿no?, precisamente para celebrar lo que serían estas elecciones. Pero como sabemos, la pelota está en la cancha del Congreso. Si el Congreso no tiene la intención de aprobar este proyecto de ley o de discutirlo, como parece ser el tema hasta ahora, Vizcarra se ha referido a una estrategia dilatoria, ¿no?, para ir de alguna manera quitando interés, ¿no?, cansando el interés de la opinión pública sobre la materia. Evidentemente, la única arma, la única que tiene el Ejecutivo para poder presionar y lograr que se apruebe este proyecto de ley y se discuta dentro de los tiempos pertinentes es la presentación de una cuestión de confianza. Ya sabemos que ya antes a este gobierno, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso negó la cuestión de confianza al gabinete que presidía el señor Fernando Zavala, y en consecuencia este gabinete pues tuvo que ser relevado por el de Mercedes Arauz. Eso es uno. Le queda solamente una oportunidad más, o ninguna si se quiere, porque si se le vuelve a negar una cuestión de confianza al Ejecutivo, el presidente quedaría con el camino llano para cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones, ojo, en este caso, solo para reemplazar el periodo del Congreso actual, es decir, elegir un nuevo Congreso, y el presidente se quedaría hasta el 2021. Esto evidentemente es el mecanismo de presión al cual apuntaría el gobierno para obligar al Congreso a aprobar este proyecto de ley. ¿Es constitucional? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Ese es el centro de esta discusión. Si sería constitucional la presentación de una cuestión de confianza al respecto. Para discutir este tema y tener pues mayor entendimiento sobre el mismo, se encuentra con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, precisamente el doctor César Landa, quien nos ayudará a entender hasta dónde puede llegar la constitucionalidad de una figura como esta, porque, doctor Landa, gracias por estar con nosotros esta noche. Lo que se vive de todos modos es una situación inédita, en el sentido, ¿no?, que son herramientas que de alguna manera recién llegan a este límite, ¿no? En contadas ocasiones se han presentado cuestión de confianza en el pasado, y hay que repetirlo, en contadas ocasiones, pero este ya sería la tercera cuestión de confianza que presenta el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, o el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Lo que se dice hoy, una lista de constitucionalistas, ¿no?, han firmado un comunicado prácticamente en oposición a esta posibilidad, es que en resumen no podría presentarse la cuestión de confianza porque esto implica una reforma constitucional y el presidente de la República no tiene la capacidad de observar la reforma constitucional que produzca el Congreso. Del otro lado, se nos dice que ya en la anterior cuestión de confianza, la que precisamente llevó al referéndum pasado, se incluían varias reformas constitucionales y el Congreso la aceptó como tal. ¿Cuál es su opinión? La Constitución, que nos rige a todos los ciudadanos, nos guste o no nos guste, establece un principio de equilibrio y balance de poderes, en la cual tiene competencias, por un lado, en el artículo 206, el presidente de la República para tener iniciativa en reforma constitucional, los congresistas y un 0,3% de la población. Por otro lado, también es cierto de que, aprobada una reforma constitucional, el presidente de la República las promulga, como ha hecho hoy día con algunas reformas legales, y en su momento con las reformas constitucionales que hizo en enero, ¿no?, con aprobación ya no tiene posibilidad de observarlas. No, porque no podría hacerlo, no le compete hacerlo. Con lo cual, el presidente tiene la potestad de plantear iniciativas legislativas sobre cualquier materia, incluido sobre reforma constitucional. Otra cosa es que el Parlamento apruebe o no apruebe, pero un Parlamento que quiere representar, digamos, la voluntad popular y la opinión pública en las calles y en las encuestas, ¿no?, señala que hay que adelantar las elecciones
porque hay un entrampe, ¿no? Donde no termina de resolverse quién dirige los destinos del país en la lucha contra la corrupción. Las reformas judiciales y políticas han salido, pero así por force, es decir, ¿no? Demorando, dilatando, modificando. Y parece que esto pues dilata las acciones necesarias para la mejora de la economía, la seguridad ciudadana, ¿no? El entrampamiento político a nivel parlamento. ¿Cuáles serían los posibles términos que podría incluir una cuestión de confianza en esas circunstancias? De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 06 del año 2018, que expidió el año pasado el Tribunal a raíz de que el Congreso de la República modificó su reglamento después de la negación de la confianza al gabinete Zavala. Hubo un debate en ese momento, a finales de 2017, sobre si era una primera moción de confianza, y el reglamento del Congreso dijo que no se podía establecer moción de confianza sobre iniciativas legislativas o procedimientos de control parlamentario. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, dice que eso es violar el principio de equilibrio de poderes, porque el Poder Ejecutivo tiene un amplio margen para presentar cuestiones de confianza, o sea que no habría límites. Y la verdad es que la experiencia de la cuestión de confianza es un instituto del derecho parlamentario, o sea, del sistema parlamentario europeo. Es una suerte de implantación parlamentaria en un sistema presidencial. Entonces se ha creado un híbrido en el cual la experiencia que estamos, digamos, viviendo los ciudadanos, ¿no? Los especialistas, es novedosa, ¿no? Pero creo que hay que resolverla con un criterio de racionalidad, ¿no? Y de búsqueda de voluntad, digamos, de consenso, basado obviamente en la opinión mayoritaria de la población, que es el último fiel de la balanza en una tensión. En el sistema parlamentario europeo se establece, y lo recoge la sentencia del tribunal, que no solamente es amplio, sino también dice la propia sentencia que el Poder Ejecutivo puede utilizarlo para cualquier cosa a efectos de lograr una finalidad política que le permita entrar en diálogo con el Parlamento, ¿no? En tanto el Parlamento ejerce su labor de oposición, censurando, ¿no? Interpelando, ¿no? A los miembros del gabinete. Entonces, es parte de un juego de equilibrios, pero ese juego de equilibrios, cuando no hay un ganador, en consecuencia apela al pueblo para que en el Parlamento Europeo, en Inglaterra se han adelantado elecciones, ¿no? O en España también. Es usual en estos tiempos de inestabilidad política, que es mundial, se ve eso. O sea, hay flexibilidad. No puede ser un sistema rígido que son 5 años y de aquí no salimos sino hasta que nos desgastemos en la última batalla, con lo cual pierden todos, no solamente el Ejecutivo, el Parlamento, sino el país, ¿no? Ahora, ¿quién define finalmente la constitucionalidad de una medida como esta? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, hay otros constitucionalistas, entre los cuales hay otros presidentes del Tribunal Constitucional, el señor Álvarez, me parece que está ahí, ¿no? Y bueno, están Natalia Primo, en fin, Domingo García Belaúnde, otros constitucionalistas. Pero a lo que voy es, finalmente, ¿quién dirime? ¿Es el Tribunal Constitucional al que le tocaría dirimir? En principio, todos estamos bajo lo que dice la Constitución, pero la Constitución no ha definido muchos temas, como en este caso la cuestión de confianza, sino que parcialmente lo ha hecho el Tribunal Constitucional y ayuda, ¿no?, a un entendimiento entre el Parlamento. Pero si el Parlamento no es, digamos, moderadamente concertador con el Ejecutivo, que es el jefe del Estado quien dirige el gobierno del país de acuerdo con la Constitución, este entrampe tampoco lo va a resolver el Tribunal Constitucional, porque cuando hay causas políticas irresueltas en la arena política, mal favor se hace a la justicia trasladarle sus problemas, porque la justicia tiene todo que perder y la política poco que ganar, ¿no? Yo recuerdo, los políticos deberían resolver sus problemas en este caso y hacerse responsables de eso. Recuerdo el caso que llevaron al Tribunal Constitucional el tema de la reelección presidencial, la ley de interpretación auténtica, un tema estrictamente político que debió pasar por acuerdos o referéndum ciudadano. La cosa es que el Tribunal Constitucional se dividió, incluso a 3 magistrados le hicieron un juicio político, lo expulsaron. Ahora también ya están amenazando, creo que meter a la cárcel si el presidente lleva a cabo esta iniciativa, ¿no? Claro, evidentemente, en un país donde todos los presidentes terminan presos, seguramente la va a pensar, pero hay un punto que usted plantea que es muy interesante. Usted varias veces durante estos minutos ha mencionado la necesidad de apelar al gran elector, apelar al ciudadano. Hay quienes señalan que fijarse mucho en las encuestas constituye un ejercicio de populismo en circunstancias como estas. Para usted definitivamente no es así. Yo creo que la democracia se basa en la voluntad popular, ¿no? Y ciertamente cada 5 años hay que elegir nuevas autoridades
pero en épocas, yo creo que de crisis, esa voluntad popular que se expresa cotidianamente en las calles, ¿no? No puede ser desatendida. Y eso creo que no es populismo, sino simplemente hacer honor al compromiso asumido al momento de ser representante de la nación, que representa los intereses no de un grupo, sino de la mayoría de la población. Quizás un grupo no quiera que salgan, pero creo que la mayoría de la población tiene que ser escuchada. Yo creo que a nuestra democracia le falta meter pueblo, ¿no? Porque está muy formalizada en los esquemas parlamentarios o disputa con el Ejecutivo, cuando la población, si bien es un tema que le afecta, tiene también otras necesidades que están dejándose de atender por esta confrontación que no termina resuelta. En consecuencia, debe volver a quien es el originario de la soberanía del pueblo para que se pronuncie mediante elecciones libres, transparentes, como vienen siendo, ¿no? Sería importante entonces, de todas maneras, la aplicación del referéndum, no ir a las dos legislaturas como proponen algunos congresistas para ahorrarnos el trabajo. Yo creo que lo lógico sería una doble legislatura. Ya se hizo en el año 2000, cuando Fujimori modificó la Constitución con su mayoría parlamentaria para reducir de 5 años a 1 año el mandato presidencial y parlamentario, y el Parlamento rápidamente, en pocas semanas, hizo 2 legislaturas y modificó la Constitución. Eso me parece que es la solución menos dañina, a efectos de que se convoque al ciudadano para que en este nuevo repartir de cartas vea quién tiene el gobierno, quién tiene la oposición, ¿no? Porque los dos se van, no es que se va el Parlamento únicamente, ¿no? Y eso creo que haría... En caso se apruebe, porque de todas maneras, si no se aprueba y el presidente saca la carta de la cuestión de confianza, el presidente se quedaría y se elegiría un nuevo Congreso, de acuerdo a la Constitución, y se elegiría un nuevo Congreso para completar el mandato, ¿no? Yo creo que lo menos malo es que haya este acuerdo, que se convoque elecciones y que haya reglas claras en torno a la participación. Se han aprobado ya algunas leyes, se han promovido el día de hoy, a efectos también de sanear la campaña, porque en última instancia creo yo que el país tiene que avanzar, ¿no? No solamente en los éxitos deportivos, ¿no? Que es necesario, sino también en satisfacer las necesidades pendientes del ciudadano, ¿no? Cuénteme, el papel de la Comisión de Venecia, a la cual el presidente del Congreso ha recurrido para efectivamente saber, ¿no?, los alcances de una figura como la de la cuestión de confianza. ¿Qué papel cumple ahí? Bueno, es un órgano consultivo europeo del cual el Perú se ha adherido, ¿no?, de manera voluntaria, pero sin ningún tipo de exigencia de hacer pedidos en caso de conflicto, pero daría la impresión de que si va a esperar la respuesta puede demorar medio año, ¿no? Lo cual podría entenderse para alguien que se está dilatando, ¿no? Soluciones. Y creo que aquí hay suficiente cerebro, mente, ¿no?, para poder también discernir, pero sobre todo pasa por la voluntad de hacer consensos en política, respetando, obviamente, yo creo que la opinión ciudadana, ¿no? Lo último, doctor. ¿Cuál es la oportunidad de una cuestión de confianza en caso del Ejecutivo? Evidentemente no es ningún misterio, ¿no? Hay notas periodísticas, un montón de información sobre la evaluación que se estaría dando de esto. ¿En qué momento se presenta una cuestión de confianza? ¿Antes de que se vote? ¿Cuando se dan cuenta que el proyecto no está siendo discutido? ¿Después de que se niegue? ¿Cómo es la en este caso, de un caso como este? El voto de confianza depende de cada supuesto. En este caso, si un nuevo presidente, un nuevo Congreso debe asumir sus cargos el próximo 28 de julio del 2020, hay que realizar elecciones ese domingo de abril, no hay que convocar las elecciones 6 meses antes, es decir, hay todo un cronograma en el cual si en el mes de agosto o a mediados de septiembre no hubiera visos de aprobar las reformas que se pide para hacer el referéndum, se estaría creando un escenario factible, ¿no?, por el tiempo que es límite para entender que se plantea una cuestión de confianza con carácter urgente y se tome la decisión, ¿no? Para ahora sí rematar, entonces para usted de ninguna manera sería equiparable una cuestión de confianza que lleve a un eventual cierre del Congreso si es que no se aprueba esta medida con lo que ocurrió en 1992. Yo creo que los golpes de Estado que hacían ante los militares cuando había un entrampamiento entre Parlamento y Gobierno han pasado de lado. Los autogolpes también han quedado de lado. Fujimori no tenía mayoría el año 90 y cerró el 92 el Parlamento. Esas figuras autoritarias, militares y civiles, el pasado. El tema es que ahora, en democracia, los parlamentos también pueden ser utilizados con una línea autocrática, ¿no? En Brasil han sacado a la presidenta Dilma Rousseff, creo yo, imputando hechos que no son de corrupción, sino un manejo administrativo del presupuesto. Acá se habla en la opinión pública de algún sector de la oposición de la ineficacia del gobierno, del presidente. Entonces, creo yo que hay que evitar ese tipo de manipulación, ¿no? De argumentos. Son políticos, ciertamente, pero jurídicos no lo son, pero que crean un ambiente de incertidumbre. Entonces, yo creo que la solución
cabe más bien por retomar las riendas de un diálogo, como se está haciendo en Palacio, me parece, el día de hoy, Sí. y llegar a acuerdos que puedan ser validados por las fuerzas democráticas, por sus líderes, con ciertos pactos mínimos, ¿no?, de estabilidad y gobernabilidad, ¿no? Gobernabilidad, claro, para el gobierno, pero también estabilidad a la ciudadanía y los representantes que vayan a ser electos el próximo año. Constitucionalista César Landa, gracias por acompañarnos gracias, esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Caracas.